En el corazón de Milán, entre el estruendo de la vida moderna, vivió un joven como tantos otros. Un adolescente de jeans y zapatillas deportivas, apasionado por los videojuegos y la programación. Su rostro era el de una generación digital, familiarizada con la velocidad de la información y la conectividad global. Sin embargo, detrás de esa apariencia común, latía un corazón anclado en una realidad eterna, un secreto espiritual, que desafiaba por completo la lógica superficial de su tiempo. Su nombre, Carlo Acutis, pronto resonaría mucho más allá de su corta existencia. Mientras sus dedos se movían con destreza sobre el teclado, creando sitios web y explorando el ciberespacio, su alma viajaba por caminos antiguos. Vio en la tecnología no una distracción, sino una herramienta para un propósito superior, un nuevo púlpito, desde el cual anunciar una verdad milenaria. Para Carlo, no existía una división entre el mundo virtual y el sagrado. Ambos eran espacios donde la presencia de Dios podía ser encontrada y compartida, transformando píxeles en puentes hacia lo divino y códigos en oraciones modernas. La pregunta surge, inevitable y profunda, resonando en una sociedad que a menudo considera la fe como una reliquia del pasado. Como un joven de 15 años, inmerso en la cultura del siglo XXI mezcó, pudo desarrollar una intimidad tan profunda con lo sagrado. ¿De dónde brotaba esa sed de Eucaristía, a la que él llamaba su autopista al cielo? Su vida se presenta como un enigma luminoso. Un testimonio que nos obliga a detenernos y a cuestionar nuestras propias certezas sobre la santidad y la juventud. Su madre, Antonia, fue la primera espectadora de este florecimiento inexplicable. Observaba a su hijo con una mezcla de asombro y ternura, viendo cómo buscaba las iglesias con la naturalidad de quien vuelve a casa. Escuchaba sus conversaciones sobre Jesús, no como lecciones aprendidas de un catecismo, sino como el diálogo con un amigo íntimo y real. En su mirada se reflejaba el primer testimonio de una fe que no nacía de la herencia o la costumbre, sino de un encuentro personal y transformador. La historia de Carlo Acutis no es simplemente la biografía de un adolescente piadoso, es la crónica de una señal enviada al corazón de nuestro tiempo. Un recordatorio de que la santidad no pertenece exclusivamente a los vitrales de antiguas catedrales ni a épocas remotas. Su existencia demuestra que es posible vivir con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, uniendo lo temporal y lo eterno en una sinfonía única. Su corta vida se convirtió en un mapa para una generación en busca de sentido. Desde sus primeros años, Carlo exhibió una sensibilidad que parecía desentonar con la lógica infantil. En un hogar donde la práctica religiosa era más una tradición cultural que una vivencia diaria, él comenzó a formular preguntas que trascendían su edad. Su madre lo miraba, perpleja, al descubrir en su pequeño una inclinación natural hacia lo sagrado. No era una fe enseñada, sino una semilla que germinaba desde un terreno interior, misterioso y fértil, como si su alma recordara un lenguaje olvidado por el mundo que lo rodeaba. Antonia, su madre, se convirtió en la primera testigo de esta singularidad. Observaba cómo su hijo, al pasar frente a una iglesia, sentía un impulso irrefrenable de entrar. No por curiosidad arquitectónica, sino por un deseo de estar en silencio, de saludar a quien él ya reconocía como un amigo presente en el sagrario. Para ella, cada uno de estos gestos era una página inesperada en la historia de su propia maternidad. Un llamado a mirar más allá de lo visible y a redescubrir su propia fe. Mientras los niños de su edad coleccionaban juguetes, Carlo acumulaba momentos de asombro espiritual. Su mirada se detenía en las imágenes de los santos y en la figura de la Virgen María, con una devoción pura y genuina. Pedía que le leyeran historias de la Biblia, no como cuentos de fantasía, sino como crónicas de un amor real y tangible. Su infancia no fue una evasión de la realidad, sino una inmersión temprana en una realidad más profunda, una que nutría su espíritu de una manera inexplicable para los demás. Esta diferencia se manifestaba también en su relación con el prójimo. Desde muy pequeño, mostró una compasión extraordinaria por los más desfavorecidos. Ahorraba su propio dinero para comprar alimentos para las personas sin hogar que encontraba en las calles de Milán. Veía en cada rostro sufriente un reflejo del Cristo que tanto amaba.
Esta caridad no era un acto aprendido, sino la consecuencia natural de un corazón que ya se sentía íntimamente unido al corazón de Dios, desbordando en gestos de ternura. Su amor por la oración floreció con la misma naturalidad que una flor bajo el sol. El rezo del rosario se convirtió en su conversación diaria con la Madre del Cielo, una cita que no omitía jamás. Sostenía las cuentas con sus pequeñas manos, no como un ritual mecánico, sino como quien se aferra a un ancla segura en medio de un mundo cambiante. A través de esta simple devoción, su alma se fortalecía, tejiendo un vínculo indestructible con la espiritualidad que definiría toda su existencia. En la escuela, su alegría y su bondad lo distinguían. No era un niño aislado o extraño, sino un amigo leal y un compañero generoso, cuya fe se traducía en una presencia luminosa y pacificadora. Sus compañeros sentían en él algo diferente, una serenidad que no sabían nombrar, pero que los atraía. Carlo demostraba que la santidad no es sinónimo de tristeza o lejanía, sino de una alegría plena que nace de saberse amado por un amor infinito y eterno. La sorpresa inicial de su familia dio paso a una serena aceptación. Comprendieron que estaban ante un alma elegida, un regalo cuya profundidad apenas comenzaban a vislumbrar. La fe de Carlo no era una fase infantil, sino el pilar fundamental de su ser. Él no solo creía en Dios, vivía en Él. Cada día era una oportunidad para descubrirlo en la Eucaristía, en la naturaleza, en la tecnología y, sobre todo, en los rostros de aquellos a quienes servía con un amor desinteresado. Así, los primeros años de su vida no fueron simplemente una preparación, sino el testimonio mismo de una vocación clara. Cada gesto de piedad, cada acto de caridad, cada oración susurrada, eran las primeras líneas escritas en el diario de su alma. Un diario que no estaba hecho de papel y tinta, sino de acciones concretas que revelaban una verdad asombrosa. El cielo no era un destino lejano para Carlo, sino un hogar que ya había comenzado a habitar en la tierra. El centro de su universo espiritual era un misterio tan antiguo como la Iglesia misma, la Eucaristía. Para Carlo no era un símbolo, sino una presencia viva y palpitante. La misa diaria se convirtió en su cita ineludible, el momento en que el cielo tocaba la tierra de la manera más íntima. Él la describía con una simplicidad luminosa como su autopista hacia el cielo. Una vía directa y segura para encontrarse con el amor de su vida, Jesús. Este encuentro cotidiano nutría su alma y daba sentido a cada uno de sus días. Junto a este pilar eucarístico, se erigía una devoción tierna y filial hacia la Virgen María. Ella no era una figura distante, sino su confidente celestial, la madre a la que acudía con la naturalidad de un hijo. El rezo diario del rosario era su conversación con ella, un ancla de paz en medio del ajetreo del mundo. En cada cuenta que pasaba por sus dedos, depositaba sus alegrías, sus preocupaciones y las intenciones de un mundo que él ya sentía la necesidad de abrazar en oración. Pero Carlo no era un místico recluido en un oratorio. Era un joven de su tiempo, un nativo digital que entendió, con una intuición profética, el potencial evangelizador de la red. Vio en su computadora no una fuente de aislamiento, sino un púlpito moderno desde el cual podía compartir la belleza de su fe. En sus manos, el teclado se transformó en una herramienta de apostolado, y el ciberespacio, en un campo de misión donde las almas esperaban una palabra de esperanza. Con esta visión, se embarcó en su proyecto más ambicioso: crear un archivo digital de todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en el mundo. Pasó horas investigando, catalogando y diseñando una exposición virtual que pudiera hacer visible lo invisible. Su objetivo era claro: mostrar pruebas tangibles de la presencia real a una generación marcada por el escepticismo. Cada línea de código era una oración, cada imagen subida, un acto de fe en el poder de la Eucaristía. De esta manera, Carlo fusionó dos mundos que para muchos parecían irreconciliables: la espiritualidad profunda y la tecnología de vanguardia. Demostró que no era necesario huir de la modernidad para encontrar a Dios, sino consagrarla desde dentro.
Su habitación no era solo el cuarto de un adolescente, sino el laboratorio de un ciberapóstol que utilizaba los algoritmos para difundir un mensaje eterno. Para él, los píxeles podían convertirse en puentes hacia lo divino, y un sitio web, en una catedral sin muros. Su misión fue silenciosa, llevada a cabo sin grandes alardes, desde la intimidad de su hogar. Sin embargo, su alcance fue global. Las páginas que creó comenzaron a ser visitadas por personas de todos los continentes, sembrando semillas de fe en corazones que quizás nunca pisarían una iglesia. Carlo entendió que el Evangelio podía y debía hablar el lenguaje de su tiempo, un lenguaje digital que conectaba a millones de personas a través de una pantalla brillante, ahora iluminada por una verdad trascendente. Así, su vida se convirtió en un testimonio elocuente de que la santidad no tiene un formato único. No exige renunciar al mundo, sino transformarlo con amor. Carlo Acutis enseñó a su generación, y a las futuras, que cualquier pasión, cualquier talento, puede ser un camino hacia Dios si se pone a su servicio. Convirtió su habilidad para la informática en un carisma, demostrando que un joven con jeans y una computadora puede ser un faro de luz tan potente como los santos de antaño. En el otoño de 2006, la sinfonía de su vida cotidiana fue interrumpida por una nota discordante. Un cansancio que no se iba, una palidez que preocupaba. Lo que parecía ser una simple gripe se reveló como la sombra de algo mucho más grave. El ritmo vibrante de su juventud se detuvo abruptamente, como si una mano invisible hubiera pausado el tiempo. La normalidad de los días de escuela, de las oraciones y de los proyectos informáticos fue reemplazada por la fría incertidumbre de una sala de espera. El diagnóstico cayó con el peso de una sentencia irrevocable. Leucemia mieloide aguda, en su forma más agresiva y fulminante. Las palabras de los médicos resonaron en el silencio del consultorio, un eco que destrozaba cualquier esperanza humana. En un instante, el futuro prometedor de un joven de 15 años se contrajo a un horizonte de días contados. El mundo de su familia se derrumbó, enfrentado a la fragilidad de una vida que hasta entonces parecía desbordar de energía y propósito divino. Pero en el epicentro de la tormenta, Carlo permanecía en una calma desconcertante. Mientras el miedo y la angustia se apoderaban de quienes lo amaban, su rostro reflejaba una serenidad que no era de este mundo. No hubo preguntas de por qué, ni lamentos, ni un atisbo de rebelión. Aceptó la noticia como quien recibe una misión final, una llamada directa de aquel a quien había dedicado cada latido de su corazón. Su sonrisa, aunque debilitada, nunca desapareció del todo. Poco después de ingresar al hospital, con una lucidez que asombró a todos, hizo su ofrenda. Ofrezco al Señor todos los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directamente al cielo. Estas no eran las palabras de un adolescente asustado, sino la declaración de un alma que ya vivía en la lógica del amor redentor. Su dolor adquiría un propósito trascendente, transformándose en una oración hecha carne. Para su madre, Antonia, cada momento en ese hospital era una herida abierta. Ver el cuerpo de su hijo consumido por la enfermedad era una prueba que desafiaba los límites de la resistencia humana. El dolor de una madre ante el sufrimiento de su único hijo es un abismo insondable, una noche oscura del alma. Ella lo acompañaba, sosteniendo su mano, sintiendo cómo la vida se escapaba, mientras su propio corazón se rompía en un silencio lleno de preguntas sin respuesta inmediata. Sin embargo, a través de sus lágrimas, Antonia comenzó a percibir una luz diferente. Observaba la paz de Carlo, escuchaba sus palabras de consuelo hacia los demás y comprendía que estaba presenciando algo sagrado. El hijo al que había criado se convertía ahora en su maestro espiritual. Cada gesto de paciencia, cada suspiro ofrecido era una revelación. Entendió que la vida de su hijo no era una casualidad, sino un diseño profético que culminaba en ese lecho de dolor, un testamento vivo. La habitación del hospital de Monza se transformó en su última catedral. Su cama, en un altar desde donde ofrecía su sacrificio final. Los médicos y enfermeras,
acostumbrados al drama de la vida y la muerte, se detenían en silencio, conmovidos por la fortaleza y la alegría inexplicable de aquel joven paciente. No veían a una víctima de la leucemia, sino a un testigo luminoso de una fe que era más fuerte que la muerte misma. El aire estaba impregnado de una santidad palpable. Así, la enfermedad no fue el final de su apostolado, sino su culminación. La prueba se convirtió en el punto de inflexión que revelaría la verdadera dimensión de su alma. Su sufrimiento, unido al de Cristo en la cruz, se convirtió en su mensaje más poderoso y universal. Ya no evangelizaba a través de una pantalla de computadora, sino con el testimonio de su propio cuerpo entregado. Estaba preparando su partida, no como una derrota, sino como su entrada triunfal a la eternidad. El tiempo se aceleró, contrayendo los días en horas y las horas en suspiros. El cuerpo de Carlo, tan joven y lleno de vida, cedía rápidamente a la embestida de la enfermedad. Sin embargo, mientras su envoltura terrenal se debilitaba, su espíritu parecía volverse más luminoso, más presente. La habitación del hospital, con sus sonidos mecánicos y su luz artificial, se convirtió en el escenario de una batalla silenciosa, donde la vida física menguaba para dar paso a una vida de una naturaleza distinta, eterna e incomprensible para la lógica humana. El 12 de octubre de 2006, el silencio se apoderó de la habitación. Con un último aliento, Carlo partió. Su viaje terrenal de 15 años había concluido. Para sus padres, el mundo se detuvo en ese instante. La ausencia de su hijo era un abismo tangible, un vacío que resonaba en cada rincón de sus corazones. La promesa de un futuro juntos se había desvanecido, dejando tras de sí el peso insoportable de un adiós prematuro, una aparente derrota ante la fragilidad de la existencia. El luto se instaló como una sombra densa en el hogar de los Acutis. La habitación de Carlo, antes un centro de creatividad y oración, ahora era un santuario de recuerdos dolorosos. Su computadora, en silencio. Sus libros, inmóviles. Su sonrisa, relegada a las fotografías. Para su madre, Antonia, cada objeto era un eco de la vida que se había ido. Una herida que el tiempo no parecía capaz de cerrar. La experiencia de la pérdida era total, un desierto donde la esperanza luchaba por encontrar un resquicio de luz. Sin embargo, en medio de esa noche oscura del alma, una certeza comenzó a germinar. La vida de Carlo no podía ser una historia truncada. Cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, había sido una pieza de un mosaico coherente y lleno de propósito. Su muerte no era un punto final, sino una transición. Sentían, con una convicción que trascendía la razón, que su hijo no los había abandonado, sino que había comenzado a estar presente de una manera nueva, más profunda y universal. Fue entonces cuando sus palabras resonaron con una fuerza profética. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo no había muerto como una fotocopia. Había vivido y muerto como un original irrepetible, una obra maestra del Creador. Su vida fue un testimonio radical de autenticidad, y su partida, el acto final de una entrega que no buscaba preservar la vida a toda costa, sino regalarla por completo, convirtiendo su existencia en un don único para el mundo. Así, la ilusión de la pérdida comenzó a disiparse, revelando una verdad más profunda. Su muerte no fue una fuga, sino el inicio de su verdadera misión. Al dejar este mundo, Carlo rompía las barreras del tiempo y el espacio, permitiendo que su testimonio llegara a todos los rincones del planeta. El joven que había usado Internet para conectar almas con Dios, ahora usaba la eternidad como su nueva red, transformando el dolor de su ausencia en una fuente inagotable de esperanza para millones. La noticia de su partida se extendió como un eco silencioso, pero su funeral reveló la primera sorpresa de su legado. A la iglesia acudieron no solo familiares y amigos, sino también los pobres a quienes había ayudado en secreto, los inmigrantes a los que había defendido, y personas que apenas lo conocían, pero que habían sido tocadas por su bondad. En el dolor de la despedida, comenzaba a dibujarse el mapa de un amor que había sembrado mucho más allá de lo visible. Pronto, la historia de Carlo Acutis trascendió las fronteras de Milán, navegando a través de la misma red digital que él había consagrado.
Sus escritos, sus proyectos y su rostro sonriente comenzaron a compartirse de pantalla en pantalla, de corazón a corazón. Lo que había sido un testimonio personal se convirtió en un fenómeno global. La semilla que había sido plantada en la tierra fértil de una vida entregada, ahora rompía la superficie, floreciendo a la vista de un mundo asombrado y sediento de esperanza. Desde los rincones más inesperados del planeta, comenzaron a llegar testimonios de conversiones y gracias recibidas por su intercesión. Personas que se habían alejado de la fe encontraban en su historia un camino de regreso. Enfermos que pedían su ayuda reportaban curaciones inexplicables para la ciencia. Su amistad celestial se volvió una presencia activa y palpable, demostrando que su misión no había terminado con su muerte, sino que apenas había comenzado, ahora desde la eternidad, sin límites de tiempo ni espacio. Para una generación de jóvenes que a menudo se sentía incomprendida por las instituciones religiosas, Carlo se convirtió en un hermano mayor en el cielo. Su imagen, con jeans y zapatillas, demostraba que la santidad no requería abandonar el propio tiempo, sino vivirlo con un propósito divino. Se transformó en el patrono de los nativos digitales, un faro que enseñaba que se puede amar a Jesús sin dejar de amar la tecnología, los deportes y la vida moderna, consagrando cada aspecto de la existencia. El corazón de su madre, Antonia, se convirtió en el primer archivo de su santidad. Transformó su luto en una misión incansable de dar a conocer la vida de su hijo. Viajó por el mundo, no para hablar de su dolor, sino para compartir la alegría del Evangelio vivida por Carlo. Su testimonio materno se volvió el hilo conductor que unía los hechos de su biografía con el impacto espiritual de su legado, dando una voz humana y cercana al misterio de un santo de nuestro tiempo. La Iglesia, como madre y maestra prudente, escuchó el clamor popular. Se inició formalmente su causa de beatificación, un proceso riguroso que examinó cada detalle de su vida, sus escritos y las virtudes que practicó en grado heroico. Los teólogos y cardenales no encontraron en él una fe ingenua o infantil, sino una madurez espiritual asombrosa, una teología vivida con la coherencia de los grandes maestros. La investigación confirmó lo que el pueblo de Dios ya sentía. Estaban ante un auténtico faro de santidad. En octubre de 2020, la ciudad de Asís, hogar espiritual de San Francisco, se vistió de fiesta para celebrar su beatificación. Su rostro sonriente, proyectado sobre la basílica, iluminó la noche, uniendo el pasado medieval con el presente digital. Se le reconoció oficialmente como un modelo para la Iglesia universal, un signo de que Dios no deja de suscitar santos en cada época de la historia. El joven de la Eucaristía y de Internet era ahora para todos el beato Carlo Acutis. Como un sello divino sobre su historia, se reveló al mundo que su cuerpo, exhumado para la veneración, se había conservado notablemente incorrupto. Este signo visible y misterioso conmovió a millones, convirtiéndose en un puente tangible entre el cielo y la tierra. Era como si Dios quisiera preservar aquella envoltura terrenal que había sido templo del Espíritu Santo y vehículo de tanto amor. Un recordatorio físico de que la vida eterna prometida por Cristo es una realidad que vence a la muerte. Así, su vida se convirtió en un llamado universal a la originalidad. Su frase, "Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias", resuena hoy como una interpelación directa a cada alma. Carlo nos desafía a no conformarnos con una fe superficial o una vida mediocre, sino a descubrir el diseño único que Dios ha soñado para cada uno de nosotros. Nos enseña que la santidad no es otra cosa que la plena realización de nuestra identidad más profunda en Cristo. La historia de Carlo Acutis no concluye. Es una puerta que se ha abierto, una invitación a recorrer la autopista hacia el cielo, que él tanto amó. Su corta existencia no fue una estrella fugaz, sino el encendido de una nueva constelación en el firmamento de la Iglesia. Su luz no solo ilumina el pasado, sino que traza un camino claro hacia el futuro, recordándonos que el amor de Dios es siempre joven, y que la aventura de la santidad es la propuesta más emocionante y actual para la humanidad. Al contemplar el mosaico completo de su existencia, comprendemos que Carlo Acutis no fue simplemente un adolescente piadoso,
sino un profeta enviado al corazón de la era digital. Su vida fue una palabra encarnada, una respuesta a las inquietudes de una generación que navega en un océano de información, pero a menudo naufraga en un desierto de sentido. Carlo no condenó la modernidad, la bautizó, demostrando que la tecnología más avanzada puede y debe ser un altar desde el cual se anuncie la verdad más antigua. Su historia, por lo tanto, no es un relato para ser archivado en la memoria, sino una interpelación directa y personal. Nos obliga a preguntarnos sobre el propósito de nuestras propias herramientas, sobre el contenido que consumimos y creamos, sobre la dirección de nuestra propia autopista existencial. Él nos enseña que no hay espacio, ni físico ni virtual, que no pueda ser habitado por la presencia de Dios. Su testimonio es un espejo que nos devuelve la pregunta sobre qué estamos haciendo con los dones de nuestro tiempo. La santidad, en el lenguaje de Carlo, es sinónimo de autenticidad. Su llamado a no morir como fotocopias es quizás su legado más urgente. Es una invitación a romper los moldes de la mediocridad y a descubrir el diseño único e irrepetible que el Creador ha soñado para cada uno. Ser santo no es imitar a Carlo, sino, como él, atreverse a ser uno mismo en la plenitud del amor a Dios y al prójimo, encontrando en la propia vida el camino original hacia el cielo. De esta manera, su breve paso por la tierra se convierte en un faro. Ilumina la posibilidad de una fe que no se esconde del mundo, sino que lo abraza y lo transforma desde dentro. Demuestra que un corazón enamorado de la Eucaristía puede latir con fuerza en el pecho de un joven que viste jeans, ama los videojuegos y entiende el lenguaje de la programación. Carlo es la prueba viviente de que el Evangelio es perennemente joven y relevante, capaz de hablar a cada generación en su propio idioma. El verdadero milagro de Carlo Acutis no es su cuerpo incorrupto, ni las gracias extraordinarias obtenidas por su intercesión, sino la siembra silenciosa de esperanza en millones de corazones. Su legado no está escrito en piedra, sino en las vidas transformadas que descubren, a través de su ejemplo, que la amistad con Jesús es la aventura más fascinante que se puede vivir. Su sonrisa desde el cielo sigue inspirando a una multitud de almas a emprender su propio camino de santidad cotidiana, aquí y ahora. Finalmente, su historia nos deja con una certeza luminosa. El cielo no es una meta inalcanzable, sino un destino al que se viaja día a día. Carlo nos ha dejado el mapa y nos ha mostrado la ruta más rápida, el amor. Su vida no es un punto final, sino un punto de partida. Una invitación a tomar las riendas de nuestra propia existencia, a encender nuestras pantallas y nuestros corazones, y a comenzar a construir nuestra propia e intransferible autopista hacia el cielo.